Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este workshop que hemos decidido hacer sobre medición de audiencias en el sector de los eSports. Como decía, estamos grabando este workshop para que aquellos que no habéis podido asistir en directo, sabemos que es una hora a lo mejor un tanto complicada, mediados de septiembre, mucha carga de trabajo y por la tarde. Pero bueno, la verdad es que tampoco había mucho más hueco por nuestra parte para hacerlo, pero creemos que es interesante. De hecho, hasta tal punto es interesante que no sé si ha sido la providencia o no, pero justamente pues este fin de semana han sido las finales de la LEC. Los que estéis muy metidos en el sector sabréis que es la competición europea de League of Legends y bueno, de hecho en redes sociales pues se ha generado entre comillas un poco de polémica sobre si había más audiencia, menos audiencia que en ediciones anteriores, etcétera, etcétera. Al final también lo que importa es el modelo de negocio, de eso hablaremos mucho en nuestro máster, pero hoy no vamos a entrar en si el modelo de negocio es bueno o no, vamos a entrar única y exclusivamente en lo que es medición de audiencias, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir al dato puro y duro, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, vamos a intentar hacer con algunos ejemplos esta casuística que se ha demostrado y que hemos estado viendo en redes sociales estos días, creo que nos viene muy bien. Voy a intentar ceñirme a una hora, creo que a lo mejor en algunas partes tendré que ir un poco rápido, porque si no, la temática da para bastante y me extendería demasiado, pero bueno, si tenéis dudas una vez terminado el workshop, por favor me las comentáis o nos escribís, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De hecho, como digo, os dejaremos el enlace subido para que podáis revisarlo cuantas veces sean necesarias o si no habéis asistido en directo y bueno, pues encantado de echaros una mano, de resolver cualquier tipo de duda y si nos da tiempo al final del workshop también, ¿vale? Vale, pues vamos a ello. Fundamentalmente, como ya anunciamos en su momento, vamos a utilizar dos plataformas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente vamos a utilizar esta plataforma que veis que es eSport Charts y esta otra plataforma que se llama Streams Charts, ¿de acuerdo? Son ahora mismo, digamos, a día de hoy las dos plataformas más estandarizadas dentro del sector, las que prácticamente toda la industria utiliza. Es cierto que están saliendo algunas nuevas, como puede ser el caso de Breeder, y de hecho en la 10ª edición de nuestro máster vamos a tener una masterclass con Breeder para intentar ver un poquito qué aporta de nuevo esa plataforma, pero digamos que estas dos, eSport Charts y Stream Charts, son las plataformas que ahora mismo están más estandarizadas para el tema de medición de audiencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a utilizar dos? Bueno, realmente son dos plataformas, pertenecen a la misma entidad, ¿de acuerdo? Pero valen para cosas diferentes. Si no, evidentemente no tendría sentido que hubiese dos plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso fundamental y primera regla que quiero que os quede clara de este workshop es cuando nosotros lo que queremos es medir una audiencia de una competición en su globalidad, ¿de acuerdo? Nos iríamos y utilizaríamos eSport Charts, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo lo que quiero ver es cómo ha funcionado una competición como la LEC, todo el split de verano, a rasgos generales me iría a una plataforma como eSport Charts. Si por ejemplo quiero ver, hablando también de eventos recientes, cómo ha funcionado todo el split de verano de la Superliga de League of Legends en España, pues también me vendría a eSport Charts, ¿de acuerdo? Es decir, eSport Charts nos da globalidad. En cambio, si en un determinado momento, por cualquier acción o por lo que sea, pues porque tengo una marca y me ha dicho yo no voy a patrocinar el global de la competición desde el inicio hasta el final, sino que voy a patrocinar solamente la final o voy a patrocinar solamente un día de competición específico por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Ahí no nos vale eSport Charts porque nos está dando una globalidad del dato y ese acuerdo que tenemos con la marca o por el motivo que sea no nos valdría, no nos da la granularidad suficiente como para saber lo que ha ocurrido en uno de los streamings que componen toda esa competición. Entonces, es cuando tenemos que irnos a Stream Charts, ¿de acuerdo? Porque Stream Charts sí que nos permite ver lo que ha ocurrido en un streaming en concreto, en un día concreto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos plataformas que no es que sean alternativas, sino que se complementan perfectamente. Una me da la globalidad del torneo, o de la competición, mejor dicho, otra me da la especificidad de un streaming en concreto, ¿de acuerdo? Y muchas veces, si trabajáis en el sector, ojalá pues os daréis cuenta de que tenemos que utilizar ambas conjuntamente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer paso que tenemos que entender. ¿Por qué vamos a utilizar dos plataformas? Porque no hay una sola plataforma que nos dé toda la información en función de las necesidades que tengamos, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar por eSport Charts, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hablar es de qué tenemos que medir, ¿de acuerdo? De qué parámetros estamos hablando, porque esto también genera cierta controversia, ¿vale? Entonces, el funcionamiento de eSport Charts, hay muchas partes de estas plataformas que no vamos a entrar en este workshop, vamos a ir directamente a lo que es más importante, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya que vamos a poner ese ejemplo de la LEC, ¿de acuerdo? Que ha surgido tan bien acompasado con lo que vamos a hacer hoy, pues vamos a coger y nos vamos a ir a la parte de tournaments de eSport Charts, ¿de acuerdo?
Utilizar eSport Charts es el mecanismo de un chupete, ¿de acuerdo? Cualquiera que se maneje con Internet va a saber utilizarlo. Estamos hablando de, básicamente, aquí tengo todos los juegos. Como yo lo que quiero ver ahora en este caso y mostraros es qué ha ocurrido con la competición de League of Legends europea, pues al final lo que tengo que hacer es seleccionar como juego League of Legends. Más sencillo, imposible. Con lo cual ya nos hace un primer filtrado de todo lo que son competiciones de League of Legends, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que voy a buscar es la LEC. Le pongo aquí en el buscador el tema de la LEC. Y si os dais cuenta, él ya me ha hecho un filtro, ¿vale? Y lo que me ha hecho es el filtro del LEC Summer 2022, que es la competición que, como ejemplo, vamos a utilizar ahora mismo, ¿de acuerdo? Es el sprint de verano de la LEC de este 2022, que, como digo, ha terminado. Si os dais cuenta, pone fecha de inicio 17 de junio, fecha de finalización 11 de septiembre, es decir, ha terminado el domingo, ¿de acuerdo? Estamos grabando esto a miércoles 14, el domingo. Entonces, pincho y ahí voy a obtener todos los datos para esa globalidad de la competición, es decir, todos los datos acumulados a grosso modo, ¿de acuerdo? No desgranados, desde el 17 de junio hasta el 11 de septiembre, ¿vale? Pues clicamos, efectivamente. Y entonces vamos a empezar, sobre todo en esta primera parte, quiero explicaros cuáles son los parámetros que necesitamos entender y que necesitamos ver, ¿de acuerdo? Una de las armas de doble filo, por decirlo de alguna manera, iba a decir problema, pero no es un problema, simplemente es un arma de doble filo, es que para que os hagáis una idea, está muy bien que los eSports sean digitales, esto nos está permitiendo pues, cosas que a lo mejor en una televisión tradicional analógica no se podía dar, ¿de acuerdo? Pero a la vez también está trayendo, no lo quiero calificar como problemas, sino como situaciones y retos que nos hacen que tengamos que ser, bueno, estar más preparados porque ahora mismo tenemos muchos más datos de los que hemos estado acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, la televisión normal y corriente, os sonará todo el tema del SER, os sonará el tema del GPRD, etcétera, etcétera. Al final es un parámetro único, ¿de acuerdo? Y al final, sea mejor o peor, hay mucha controversia sobre si es un parámetro que realmente mide las audiencias de televisión o no. El caso es que es el mismo parámetro para todos, con lo cual, mida mejor o mida peor, está claro que al final mide igual de bien o mide igual de mal para todos nosotros, con lo cual me lo invento en una escala de 1 al 10, si mi GPRD es de... GPR, perdón, estaba confundiendo con la LOPD. El GPR, si mi GPR es de 7 y el tuyo es de 5, pues el mío es mejor, punto, da igual, ¿de acuerdo? No hay lugar a comparaciones. ¿Qué es lo que ocurre con los eSports? Pues que tenemos un entorno completamente digital y esto nos permite tener no un parámetro, sino muchos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la problemática al tener muchos parámetros? ¿Y qué es lo que está sucediendo en los eSports a día de hoy? Pues que básicamente, como funciona el sector, que también lo veremos en diferentes partes del máster, el 85-70, entre el 70 y el 80% de los ingresos del sector se generan por patrocinios. ¿Qué es lo que ocurre? Que a una marca le llega uno dándole un parámetro, otro dándole otro parámetro, otro dándole otro parámetro, y al final la marca dice, si no tiene conocimiento del sector, que no tiene por qué tenerlo, la marca lo que dice es, oye, pues no sé quién me está mintiendo o quién me está diciendo la verdad. Y en el fondo, no es que haya nadie que le esté mintiendo diciendo la verdad, es que simplemente lo que ocurre es que cada uno está dando un parámetro diferente que es el que mejor le conviene, ¿no? Y eso no es bueno. Por eso lo que estamos intentando desde la industria es lograr una estandarización de métricas. Y aunque no existe una estandarización como tal, oficial, que de hecho lo hemos intentado desde eSports Bureau y demás, sí que quizás a lo mejor por consenso o por uso, al final ya se han establecido 3 parámetros que son los fundamentales a la hora de medir, ¿de acuerdo? Y que son los 3 parámetros que vais a ver aquí. El airtime es un cuarto parámetro que digamos que a lo mejor sirve para calcular uno de estos 3 parámetros, pero no es el parámetro fundamental. Los parámetros fundamentales, y esto es una regla de oro que os digo, es decir, vais a ver que independientemente de que utilicemos eSport Charts o Streams Charts, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar siempre los mismos parámetros. Es decir, una cosa es que una plataforma me dé datos globales y otra plataforma me dé datos particulares, pero los datos que vamos a medir son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Que son 3 fundamentalmente, ¿vale? Por un lado tenemos el pico de viewers, el average viewers y el hours watch, ¿vale? Estos 3 parámetros que veis aquí, ¿vale? ¿Qué significan cada uno de estos 3 parámetros? Porque necesitamos entenderlos y necesitamos saber qué es lo que nos ofrecen, qué información nos ofrecen estos parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, el peak viewers es bastante sencillo de entender. Es, digamos, el pico de espectadores, ¿de acuerdo? Es decir, es el número máximo de espectadores conectados simultáneamente en un momento dado de tiempo, ¿de acuerdo? Cuando se dice que, o aquí cuando estamos viendo que la Alexa me ha tenido un pico de espectadores de 732.000, significa que en un momento dado, ¿de acuerdo? Se conectaron a la vez para ver la competición
732.573 personas, ¿de acuerdo? ¿Es un dato interesante? Sí. ¿Es el dato más interesante? Cuando habléis con profesionales del sector os dirán que no. El dato más interesante es el de average viewers, ¿de acuerdo? ¿Qué son los average viewers? Es un dato mucho más interesante porque es la media de espectadores. Y al final una media siempre da como una estandarización más normal, ¿no? Una media siempre es mejor que un pico, ¿de acuerdo? Te da más información de lo que ha ocurrido realmente a nivel general y durante todo el espacio del streaming, ¿de acuerdo? La media de espectadores básicamente es muy sencilla, es decir, durante el tiempo que ha durado mi streaming, he tenido de media estos espectadores, 211.743. Puede que haya habido momentos en los que haya tenido 300.000 y momentos en los que haya tenido, pues no sé, 100.000, ¿de acuerdo? Pero de media, desde que inicio el streaming hasta que acabo el streaming, hay 211.000 espectadores de media. Y es un dato que es mucho más interesante para marcas y demás. ¿Por qué? Pues imaginaos, por ejemplo, que yo soy una marca y me dices, hemos tenido un pico de espectadores de 732.000. Se ha ocurrido, aquí según pone, ha ocurrido a las 5:45 del 11 de septiembre de 2022, ¿vale? Es decir, ocurrió a las 5:45 de la tarde del día de la final, ¿vale? Si yo soy la marca y estoy ahí, he pagado por un patrocinio en la competición y demás, y resulta que por el motivo que sea, en ese momento mi marca no se estaba viendo porque no he hecho ninguna activación, porque ni siquiera una marca de estas que aparecen dentro de lo que es la parte in-game del juego, etcétera, etcétera, pues a mí como marca que en ese momento haya habido 732.000 espectadores, me da exactamente igual, porque lo que es mi marca o la acción que yo estaba llevando a cabo en la competición con mi marca no la ha visto nadie, ¿de acuerdo? En cambio, si lo que yo he hecho es hacer una activación en la que a lo largo del streaming va apareciendo mi marca en diferentes momentos, en la parte del intermedio, cuando hay una parte de análisis, o aparece dentro de in-game del juego con algunas banderitas con el logotipo del LG, etcétera, etcétera, pues al final sé que al menos el dato que tengo importante es la media de espectadores, porque sé que de media, como es una media, en algún momento de mi streaming, esa media ha sido 211.743 espectadores que han visto lo que sea que yo estaba ofertando o promocionando en mi streaming, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como digo, para las marcas, hablar de average viewers es mucho mejor y es un parámetro que les interesa mucho más que el peak viewers, ¿de acuerdo? ¿Por qué interesa el peak viewers? Bueno, pues porque el peak viewers realmente lo que nos da es una idea del potencial sector al que nos estamos dirigiendo. Es decir, si yo he tenido como media de espectadores 211.743, pero he tenido un pico de 732.000, lo que me está diciendo es que tengo una potencialidad de elevar mi media de espectadores. Sería increíble porque sería que todo el mundo entra y lo ve, ¿vale? Pero significa que yo puedo seguir creciendo desde esos 211.000 espectadores de media hasta los 732.000, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante el dato del pico, porque me da la potencialidad de mi sector o de mi streaming o de mi evento o mi torneo, ¿de acuerdo? Pero no casi por el dato en sí mismo, ¿vale? Como digo, mucho más interesante el average viewers. Encontraréis algunas ocasiones o artículos o otros sites y demás donde en lugar de hablar del average viewers hablan del AMA, que es Average Minute Audience, que es un parámetro que es con algún matiz, pero prácticamente exactamente igual que el average viewers, ¿de acuerdo? Y que es un parámetro que se utiliza porque en el deporte tradicional también se utiliza. Y entonces las marcas están muy acostumbradas a lo que son patrocinios en deporte tradicional, con lo cual en lugar de hablarles de average viewers, si les hablamos de AMA, ya van entendiendo de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenéis una idea de lo que es el average viewers y que también se le llama AMA, y de lo que es el peak viewers, ¿de acuerdo? Y el tercer parámetro en Discordia, digamos que son las hours watch, que son las horas de visionado. Es decir, aquí al final es un poco el parámetro grande, ¿no? Es decir, pues si yo multiplico la media que he tenido de espectadores por el tiempo que hemos estado emitiendo, que en este caso, en este split de verano, han sido 143 horas, pues me da que en total he generado entre mis espectadores un total de horas vistas de 30.402.749. ¿Es un dato importante o no? Para mí personalmente no está mal, pero para mí los datos importantes son el average viewer sin lugar a dudas y el peak viewers en algunos casos. El hours watch, que de hecho es un dato derivado al final del airtime y del average viewer, ¿de acuerdo? Pero bueno, no está mal, ¿vale? Por tenerlo también. Estos tres datos, como os digo, estos tres KPIs son los más importantes. Peak viewers, average viewers y hours watch, ¿vale?
Y como veis, son muy diferentes, porque es que hablamos de órdenes de magnitud muy diferentes. Claro, como aquí somos todos muy listos, ¿de acuerdo? Pues imaginaos que yo, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el sector, y por eso os decía que es importante saber medir y poder estandarizar un poco todo esto. Si yo tengo un average viewers muy bajo, imaginad, por ejemplo, que tengo 5.000 espectadores, ¿vale? Lo que hago es que digo, ostras, decir a una marca que tengo 5.000 espectadores es un poco pírrico, ¿no? O puede parecer un poco pírrico. Bueno, voy a cocinar el dato. Voy a decir, tengo 5.000 espectadores, pero voy a multiplicar por el tiempo que hemos estado retransmitiendo, y a lo mejor de horas vistas, pues ya me salen a lo mejor, no sé, 2 millones. Ya, joder, darle a un KPI un valor de 2 millones mola mucho, ¿de acuerdo? Y ya encima, si soy la leche y quiero ir un poquito más, lo que hago es que digo, bueno, pues en lugar de 2 millones, vamos a multiplicarlo por 60. Y vamos a poner 120 millones, no de horas vistas, sino de minutos vistos, ¿vale? Y entonces al final tendemos permitidme la expresión, tendemos al dato gordo, es decir, te cocino el dato y si es muy bajito, pues en lugar de darte el average viewers, incluso no te doy el hours watch, sino que te doy el minutes watch, ¿vale? Al final es lo mismo, quiero decir, al final no vamos a engañar a nadie. Teniendo todos los datos puedo tirar para atrás. Pero bueno, es verdad que para una presentación pues parece como que tengo que dar el dato gordo, ¿no? Y eso es un problema que estamos teniendo en la industria, ¿vale? El otro problema es que hay un parámetro que aquí ya no sale, lo vais a ver en Stream Charts, ¿de acuerdo? Pero que aquí no sale, que son los unique viewers, ¿de acuerdo? No sé si a lo mejor, León, querías preguntar algo porque has abierto el micro. No, perdón. No, todo bien, gracias. No hay ningún problema. Entonces, el otro dato que no vais a ver aquí y que vamos a hablar de él cuando, bueno, os lo voy a contar ya, pero lo vais a ver en la parte de Stream Charts, oiréis muchas veces el dato de espectadores únicos, ¿de acuerdo? Y luego ya, para más INRI todavía, escucharéis o oiréis hablar del dato de espectadores únicos acumulados, que ya es la releche, ¿vale? A ver, ese dato os doy mi opinión y es la opinión de alguien que ha estado en reuniones con marcas, deliberando, hemos hecho una iniciativa como es eSports Metrics y demás. Ese dato a las marcas no les vale de nada, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, lo que son espectadores únicos, de hecho en la definición que pone eSports de cómo calcula ese parámetro de espectadores únicos, lo que te dice es, si alguien se conecta a un streaming y permanece en el streaming durante 30 segundos, creo que era, ya lo considero como un espectador único, ¿vale? ¿Qué valor tiene esto? Literalmente ninguno. Es exactamente igual que el ejemplo que os ponía antes. Es decir, imaginaros que yo he hecho un streaming de 5 horas, ¿de acuerdo? Que no es infrecuente en una competición de este estilo. Y ha llegado un espectador y se ha conectado durante 30 segundos y se ha ido. Y lo contabilizo como espectador. ¿Alguien me puede decir qué valor ha sacado la marca, el patrocinador o el propio Tournament Operator o quien retransmita el torneo de alguien que de un streaming de 5 horas ha estado conectado durante 30 segundos? Pues literalmente, os lo digo yo, ningún tipo de valor, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que queda muy bien decir que he tenido 2 millones o 3 millones de espectadores únicos. Pero si luego bajamos a tierra, hemos tenido 211.000 espectadores de media. Es decir, ha habido 211.000 espectadores que han estado, en este caso, durante las 143 horas o durante las horas que sean. Eso es un dato que a mí me interesa. A mí una persona que se conecta a un streaming de 5 horas, 30 segundos, yo no sé para qué la quiero contabilizar. Entonces, muchas veces, para vender un patrocinio, las entidades, Tournament Operators, clubs y demás, se han empeñado en vender el dato de espectadores únicos a las marcas y las marcas, por muy nuevas que sean en el sector, ya han dicho hasta aquí. O sea, es decir, no me des ese dato, yo no lo quiero, no me vale para nada, no me aporta ningún tipo de valor. Y ojo con lo que voy a decir. No estoy diciendo que el dato se mida mal, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que sea un dato falso, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que es un dato que no aporta valor, o por lo menos no aporta valor tal y como funciona nuestra industria a día de hoy. Si lo que estamos vendiendo y cómo está funcionando la industria es por patrocinios, pues no le digas a una marca que está patrocinando un torneo, una competición, que hay una persona que se ha conectado durante 30 segundos al streaming de 5 horas, porque no tiene ningún sentido, no le aporta ningún tipo de valor. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que quede claro que no es que esté en contra o que diga que ese parámetro es malo, es un parámetro que técnicamente a la hora de medirlo es perfectamente correcto porque la forma de medir es digital y no hay ningún tipo de dudas, simplemente lo que digo es que no aporta valor, ¿vale? Con lo cual, lo primero de todo, ya sabéis, nos quedamos con peak viewers, average viewers y hours watch, ¿vale? Y a partir de aquí,
entre comillas, ya sabéis un montón de cosas, porque lo único que hay que hacer ya es empezar a mirar los datos que queramos de los torneos, ¿vale? Yo os estoy mostrando una versión pro, ¿de acuerdo? Una versión de pago de eSport Charts, ¿vale? Estos datos, como son los básicos absolutos, los 3 parámetros básicos, estos 4 parámetros básicos, aunque tengáis os invito a que después de este workshop entréis en eSport Chats sin tener ni siquiera una cuenta creada, vais a buscar esta competición o cualquier otra y esos datos los tenéis disponibles, ¿de acuerdo? Lo que no tendréis disponibles es una mayor profundidad, ¿de acuerdo? Mayor desglose de datos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, ¿vale? Cuando tú ya tienes una cuenta pro, pues puedes ver determinadas cosas. Puedes ver, por ejemplo, aquí, de todos los equipos que han participado, perdón, en la competición, ¿quién ha sido el que ha acumulado más horas vistas? Pues tenemos que Fnatic ha acumulado 9,8, Rogue 9,3, G2 8,28. Bueno, son datos que pueden ser interesantes. A lo mejor yo soy una marca y digo, pues me voy a ir a patrocinar a Fnatic, no me voy a ir a patrocinar a Excel. O a lo mejor me cuesta más caro Fnatic, Excel menos, y con esos 6,8 millones, 6,01 millones me vale. Al final son datos, luego habrá que interpretarlos y entenderlos en función de las necesidades de cada uno. Lo mismo lo tenéis por Average Viewers, que como digo, para mí es un dato mucho más interesante. Aquí, por ejemplo, cambia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, a lo mejor Fnatic lo que pasa es que esto habría que verlo con más detalle, pero si habéis seguido un poco la competición, Fnatic ha tenido que jugar un montonazo más de partidos porque a la hora de pasar a los playoffs se fue por el loser bracket y tuvo que hacerse prácticamente todo el loser bracket seguido hasta llegar a la semifinal o la final del domingo. Claro, eso al final en horas de visionado es que acumula, porque a nada que estoy jugando partidos estoy acumulando horas de visionado. Entonces, es un dato que está muy bien, pero que si no lo pones en contexto, te falsea la situación. Claro que Fnatic ha tenido más horas de visionado, como que ha jugado más partidos que nadie, porque se ha tenido que hacer todo el loser bracket, ¿de acuerdo? En cambio, si nos vamos a la parte del average viewers, aquí no hay pérdida, aquí no hay tergiversación de los datos. Tenemos a G2 el primero con 272.000, a Fnatic el segundo con 267.000, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para mí, como digo, y para cualquiera que entienda un poco o que quiera entender esto comercialmente hablando, sin lugar a dudas, el tema de los average viewers es mucho más importante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra parte también que es súper interesante, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con la parte de, bueno, ¿qué partidos han sido los más vistos por lenguaje y por plataforma? Y SportChat al final nos recoge todas las plataformas por las que se ha retransmitido la competición, que no solamente es Twitch, también ha sido YouTube. Yo, por ejemplo, en este caso, estuve viendo las finales del sábado y las del domingo por YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también saber en qué plataforma se ha dado más audiencia. Por ejemplo, si no filtramos por lenguaje, solamente filtramos por plataforma, pues tenemos que de las 3 plataformas que han emitido el contenido, ¿de acuerdo? Pues fijaros, de ese partido entre G2 y Rogue, que era el que más datos ha tenido por pico de espectadores, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? A mí no es una métrica que me guste para clasificar, pero bueno, pues de esos 700 y pico mil, fijaros, 568.000, un porcentaje muy alto venía por Twitch, por YouTube venían 151.000 y prácticamente por Africa TV despreciable, 17.000, ¿vale? Pero ahora vamos al lenguaje. Fijaros, hay un montón de lenguajes que retransmitieron la competición. Si nos vamos al inglés, pues fijaros, el inglés ocupa de esos 700 y pico mil euros que tenemos, 700 y pico mil espectadores que tenemos, 473.000 han sido en inglés, es el idioma más visto. Creo recordar, si no me equivoco, que el español era el segundo, ¿de acuerdo? Fijaros, el español tiene 88.000, que no es mucho, y es el segundo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos jugar mucho, y si no hacemos nada o no ponemos nada, a ver, que no sé qué ha pasado. Dame un segundito. Vale, si no hacemos nada, no sé por qué no se me ha cerrado. Esperad, que se me ha tostado esto. Dame un segundito que lo voy a recargar ahora. Si no hacemos nada, pues al final me dice que el partido más visto ha sido G2 contra Rogue, el segundo Fnatic contra Excel, etcétera, etcétera. Una cosa que suele ocurrir mucho, por ejemplo, es que en esta plataforma, como digo, no tenemos el desglose de los datos, pero hay un dato que siempre es muy, muy obvio, y es que el peak viewer se suele dar en la mayoría de los casos en el partido de la final, ¿vale? Pues aquí lo veis. Se dio en el partido de G2 contra Rogue, que era el de la final del 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Y luego tenéis un montón más de cosas que os puede enseñar eSport Chats, ¿de acuerdo? Pues aquí lo veis, lenguajes, el peak viewers, plataformas, aquí lo tenéis ya todo desglosado,
estadísticas de Twitch, estadísticas de YouTube, etcétera, etcétera. Aquí ya es un poco cuestión de que entréis y trasteéis un poquito con ello y juguéis, ¿vale? Pero quiero hacerme quiero hacer una parada, ¿de acuerdo? En otro punto muy importante, que es a día de hoy también, digamos, un poco un caballo de batalla que tenemos en el sector. Fijaros, vuelvo a la parte del lenguaje, ¿de acuerdo? Que estamos hablando del lenguaje, no de zonas geográficas. Y me explico. Estamos hablando del inglés, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando, por ejemplo, de si ha sido en Estados Unidos, que eso supuestamente no, porque es una competición europea, pero a lo mejor ha sido en UK, etcétera, etcétera. Os pongo un ejemplo más sencillo que nos toca a todos nosotros. El VP retransmite en su canal de Twitch las finales de la LEC en español. Todo lo que es la LEC en español, ¿vale? Ahora bien, en español, lo que no quiere decir que todos los espectadores del VP sean de España. A lo mejor hay espectadores que son, no sé, de Argentina, de Uruguay, de México, Chile, etcétera, etcétera, de todo LATAM, ¿vale? Y eso, salvo que tú seas el poseedor del canal, no tienes visibilidad para verlo. Y es un problema muy grande. Porque imaginaros, por ejemplo, que estamos con el caso de la LEC, pero imaginaos que nos vamos al caso lo diré, imaginaos que nos vamos al caso de la Superliga, el Split de verano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Vale, yo puedo decir que he tenido, imaginaos que tengo una marca y esa marca es española. Cuando digo española, es decir, vendo mi producto en España, ¿vale? Entonces, yo te voy y te digo, te voy a dar el número, la media de espectadores porque no te quiero engañar, porque sé que es el dato que a ti te interesa, en lugar del peak viewers, todo fenomenal, ¿vale? Todo lo que hemos aprendido, súper guay. Y ahora me dice la marca, vale, pero ¿y de dónde son esos 211.743 espectadores de este ejemplo? Porque tú me estás diciendo que a lo mejor en el caso del VP, que solamente se retransmite en español, son espectadores que hablan español. Pero una cosa es que hablen español y otra cosa es que sean de España. Imaginémonos que el 50% de esos espectadores de media, que es un dato perfectamente correcto y válido, no son de España y son de LATAM. A esa empresa que vende su producto única y exclusivamente en España, la mitad de los espectadores le dan exactamente igual, porque sabe que son espectadores a los que no les va a vender su producto. Entonces, ese es otro dato que también es súper importante y es algo que tenemos ciertos problemas en el sector para tener esa granularidad. ¿Por qué? Porque esos datos sobre todo se los guarda Twitch, ¿de acuerdo? Twitch es muy cuco, tiene que vender porque su modelo de negocio es vender, bueno, publicidad, es que no tiene más vueltas de hoja. Entonces, esos datos se los suele guardar Twitch y no los dan una API, que es al fin y al cabo la herramienta que utilizan esta plataforma y Charts y otras para recoger los datos de las retransmisiones de Twitch, ¿vale? Entonces, de nuevo, cuando estéis dentro del sector, tengáis que hacer una promoción, etcétera, etcétera, una cosa son los datos, otra cosa luego es interpretarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sector? Bueno, pues que al final, lo que os decía, se hace mucha cocina de datos. Yo no puedo ver la granularidad de dónde me viene, de qué región me vienen esos espectadores, pero acudo a otra plataforma mía, como pueden ser, por ejemplo, redes sociales. En redes sociales yo sí que sé perfectamente, filtrando por IP o porque ya me lo da directamente los dashboards de las redes sociales, cuánta de mi gente me sigue, qué porcentaje de mi gente me sigue, que sea de un país, de otro, tal o cual, y al final lo que hago es una especie como de o regla de tres o algoritmo que dices, bueno, pues aquí no tengo el dato, pero teniendo en cuenta lo que yo sé de otras redes sociales, de quién me sigue, del porcentaje de gente de España y demás, lo aplico un poco a las audiencias y más o menos te doy el dato. Pero seguimos estando a día de hoy en ese más o menos. Por eso os digo que al final medir datos es, entre comillas, sencillo, ¿de acuerdo? Pero luego saber interpretarlos y ponerlos en valor y, permitidme la expresión, cocinarlos de la manera adecuada ya no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, eSport Charts es súper sencillo de manejar, no tiene ningún tipo de misterio y es muy sencillo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar alguna funcionalidad que tiene eSport Charts que a mí me parece que es donde tiene la gracia. Por eso es una funcionalidad que está a nivel pro, es decir, tienes que pagar ya una suscripción. Sinceramente, si vais a trabajar a nivel profesional en el sector, creo que para vosotros o para la empresa en la que estéis, $30 al mes no es dinero, ¿de acuerdo? Y además podéis pagar un mes, luego dejar de pagar, luego pagar otro en función de las necesidades que vayáis teniendo, ¿vale? Voy a volver para atrás y voy a explicaros cómo quiero hacer esto, ¿de acuerdo? Me voy a basar en lo que hemos visto de la LEC, ¿vale? Lo que os decía al principio es que
estos días, o ayer, entre ayer y hoy, ha salido mucha polémica porque la LEC en verano tiene menos espectadores, entonces ya se está empezando a decir que si hay decrecimiento del sector o no. Unos dicen que es que, bueno, ya se ha pasado el efecto de la pandemia. En la pandemia tuvimos un boom de espectadores y ahora ya eso empieza a bajar otra vez. Bueno, repito, eso será el análisis, pero os quiero enseñar un poco cómo comparar lo que es datos puros y duros, ¿vale? Entonces, me voy a la LEC, bueno, aquí me vale, y entonces, esta opción, ¿de acuerdo? Bueno, también comentaros que si trabajáis en algún tournament operator, hacéis algún tipo de broadcasting y demás, tenéis un evento, podéis enviar los datos de vuestro propio evento bueno, a eSport Charts. Al final lo que hará es, bueno, voy a tener en cuenta este evento y voy a empezar a chupar los datos de Twitch y ya está, ¿vale? Pero podéis hacer que vuestro evento figure en eSport Charts y, bueno, pues que obtengáis los datos desde ahí, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar esta función que se llama compare, ¿vale? Que es para comparar. Entonces, es una función muy sencillita, pero da unos datos súper chulos. Vale, dice... vale, en principio debería de dejarme, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Entonces, dice add tournaments to compare, ¿vale? Entonces, voy a hacer lo mismo exactamente. Voy a hacer un filtrado. Voy a decirle League of Legends y le voy a decir LEC, ¿vale? Y él aquí me muestra todas. Entonces, si os parece, por tampoco llenar esto de datos, vamos a hacer una comparativa entre splits, primavera y verano, y entre el año pasado y este. No nos vamos a ir a 2020, 19, podríamos, fijaros, tenéis 2020, 2020, Spring, Summer, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a colocar las 4 últimos splits, ¿vale? Entonces vamos a colocar el split de verano de este año, el split de primavera, el split de verano del año pasado y el split de primavera del año pasado. Y le digo añadir a comparar, es decir, súper sencillo. Y la gracia de todo esto es que en lugar de tener que estar, lo podéis hacer igualmente sin la herramienta Pro, ¿eh? Podéis iros una por uno, apuntando los datos, un Excel o en donde sea, y hacer la comparativa. Es decir, no hay que pagar la suscripción Pro. Podéis iros competición por competición, viendo los datos individuales de cada una y luego apuntando los datos para comparar. Pero aquí la gracia que tiene es que os saca esto en un simple vistazo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencillo comparar. Fijaros, cuando dicen, ¿la LEC está perdiendo audiencia? Bueno, si vamos por el tema de horas vistas, pues parece que sí. ¿Por qué? En primavera de 2021, 44 millones de horas vistas, después en verano se van a 33, en la primavera de este año suben a 36, pero en verano de este año bajan a 30. Bueno, repito, no es la panacea Westwatch. Habrá que ver si a lo mejor por los cambios de formato que sufren continuamente las competiciones, etcétera, etcétera, de repente, pues a lo mejor en la LEC Spring 2021 se generaron a lo mejor, no sé, 20 horas más de contenido. No lo sé. Sí lo sé porque lo voy aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, por comparar, fijaros, prácticamente el mismo número de horas de contenido generadas en Airtime entre el Spring 2021 y el Summer 2022 y hay una diferencia de 14 millones de horas vistas. Esto impepinablemente nos lleva a esto, a que el average viewers ha caído de 309.000 en ese Spring 2021 a 211.000 en ese Summer 2022, ¿vale? Y al final todas las tendencias, todos los KPIs siguen un poco un parámetro. El Summer 2021 baja con respecto al Spring 2021, el Spring 2022 vuelve a subir un poquito, pero el Summer 2022 vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Y en Peak Viewers pues andan ahí, ¿vale? Entonces, esto es una mera comparativa numérica, como os decía. Se puede hacer con esto, puedes comparar, otro ejemplo que se hace mucho es, vamos a comparar cómo funciona la LCS con la LEC. ¿Por qué? Pues porque al final son dos competiciones, entre comillas, primas hermanas. Al final una bebe mucho de los cambios que se hacen en la otra y al final una te sirve para ver si funciona mejor, si funciona peor, lo que queráis. Podéis hacerlo, por ejemplo, mirad, vamos a hacer una cosa que creo que es interesante, vamos a hacerlo a nivel, digamos, entre comillas, casero, a nivel local, ¿vale? Vamos a coger y vamos a comparar los últimos 4 splits, pero del VP, ¿de acuerdo? Porque quiero que entendáis que al final los números son una cosa, pero insisto, la interpretación y el análisis del porqué de los números es otra muy distinta, ¿vale? Vamos a poner Superliga, que es la competición del VP. Vamos a poner los 4, ¿de acuerdo? Igual, Summer 2022, Spring 2022, Summer 2021 y Spring 2021. Promotion es el tema de subidas y bajadas, eso no nos interesa, ¿vale? Y le doy a añadir comparativa, ¿vale? Aquí vais a notar un incremento
aquí vais a notar un incremento descomunal en el 2022, ¿vale? Fijaros, pasamos de tener unos 2,5 millones de horas de visionado a 6,5 millones. De 70 o 50 mil espectadores de media a 200 y pico mil, 200.000. De pico, perdón. Y de horas y de media de visualizaciones de unos 20 a 50 y 46. Es decir, es una locura, ¿de acuerdo? Y prácticamente no es un tema de tiempo en el aire, de tiempo de contenido, porque más o menos estamos siempre entre las 120 y 130 horas de contenido. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que os decía antes, y por eso os ponía este ejemplo, hay que saber entender el sector. Lo que ha ocurrido aquí es que de 2021 a 2022, los señores de Riot Games dijeron, oye, que vamos a permitir el co-streaming. Entonces, en lugar de que sea solamente el VP la que hace el streaming de los partidos, vamos a permitir que sean cada uno de los propios equipos que participan en ese partido los que hagan co-streaming en sus canales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha llegado Mad Lion, se ha puesto a su influencer de turno. Werlip no me acuerdo. Ha llegado Team Electric, se ha puesto a Werlip. Ha llegado, el caso más claro, ha llegado Koi y ha puesto a Ibai. ¿Y entonces qué ha hecho? Que al final todo suba. ¿Es interesante? Sí. ¿Esto implica que, ostras, menudo cambio en los eSports, ha habido una revolución tremenda en el año 2022 y esto ha sido una locura? No, no nos engañemos. Lo que ha ocurrido es que hemos permitido a más gente hacer co-streaming y entonces se han puesto a sumar contenido y horas los famosos youtubers o influencers o como los queráis llamarlo de cada uno de los clubs, ¿vale? ¿Es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. Hay que saber interpretar las cosas. Si yo soy la marca que patrocina el VP me sigue dando los mismos resultados, porque el incremento de datos no me los ha proporcionado el VP, me los ha proporcionado Ibai. Y yo no tengo un acuerdo como marca con Ibai, con quien tengo un acuerdo es con el VP. ¿Vale? Entonces, por eso precisamente, y voy a dejar esto aquí, ¿de acuerdo? Para que lo veáis. Por eso precisamente necesitamos a veces tener esa granularidad superior al global del torneo, ¿de acuerdo? Al global de la competición. Y para eso nos vamos a la segunda plataforma que es StreamCharts, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con ella. A ver, StreamCharts, ya os digo, funciona de forma muy, muy similar, ¿vale? Aquí no vamos a buscar torneos y demás, porque como digo, lo que vamos a ver son streamings individuales. Aquí lo que tenemos que buscar son canales, ¿de acuerdo? De tweets. Entonces, como hemos dicho que vamos a intentar, con lo que hemos dejado aparcado de eSports Chats, algo que nos haga ver el tema de las comparativas, vamos a empezar o vamos a utilizar el canal del VP, ¿vale? Voy a mover, porque tengo aquí la cámara, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo busco aquí? Repito, tenéis 50.000 cosas, ¿de acuerdo? Plataformas, canales, juegos más vistos, tenéis algún tipo de, bueno, de scoreboards ya realizados y demás. Para lo que nos interesa en el workshop, lo que vamos a hacer es buscar audiencias por canal, ¿vale? Entonces, vamos a irnos al canal del VP, ¿de acuerdo? Colocáis aquí el VP y os salen pues muchos de los canales que tiene el VP. El VP tiene el LVP ES, el LVP ES2, en unos emiten League of Legends, en otros emiten Valorant, también tiene en Argentina, en Chile, en Colombia, etcétera, México, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber el streaming que yo quiero ver, en qué canal de Twitch se estaba emitiendo, ¿vale? Entonces, normalmente, pues para esto que vamos a hacer ahora, vamos a ir a ver el canal del VP normal y corriente, ¿vale? ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos exactamente los mismos datos principales que veíamos en Sports Charts, es decir, las horas de visionado, perdón, que se pone por aquí el overlay, las horas de visionado, el peak viewers y el average viewers, ¿de acuerdo? Es cierto que nos da otros parámetros que podemos desbloquear por $9, sinceramente creo que tampoco tiene mucha importancia, y al final también te dice, bueno, el airtime, que también lo hemos visto, te dice cuántos seguidores has ganado en redes sociales, etcétera, etcétera, y te dice el tema del live views. Live views es el tema que os comentaba cuando estábamos viendo la plataforma anterior y eSports Charts, que es espectadores únicos. Ya os digo, aquí el dato lo dan, para mí, personalmente y para muchas marcas, ese dato está totalmente desterrado porque no es útil para el sector. Ya he explicado por qué, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que no ha cambiado nada. Es decir, no por irnos de una plataforma a otra nos hemos cambiado la tónica o el baremo. Siempre medimos los tres mismos datos. Solo que aquí no estamos midiendo una competición. Estamos midiendo un canal. Estos son los datos, como veis, de los últimos 30 días. Y en los últimos 30 días el VP ha retransmitido la LEC en español, las finales de la Superliga en español, más todo lo que le haya dado la gana. Es decir, aquí es un popurrí.
Con lo cual tenemos que ir buscando lo que ha ocurrido por streaming, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Una vez que tenéis el dato global de los últimos 30 días de ese canal, repito, esto es un canal, el canal del VP, no es una competición como veíamos en eSports Charts, ¿vale? Y aquí tenéis muchos datos, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, datos tan interesantes como lo que está ocurriendo por día, de lunes a viernes, de lunes a domingo, etcétera, etcétera. Es muy interesante, ¿de acuerdo? O sea, conviene que luego también vosotros, bueno, vayáis toqueteando un poquito estas plataformas, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, lo más sencillo, o es tan sencillo como irnos a streams, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que nos vamos a streams, aparte de este gráfico, que también, para ser sincero, nunca he sabido leer o interpretar muy bien, es como intensidad de días y tal o cual, pero bueno. Aquí tenemos todos los santísimos datos de un histórico gigantesco de todo lo que ha ido emitiendo el VP en su canal. De hecho, en estos momentos se supone que se está emitiendo el partido de Relegations, se supone no, se está emitiendo el partido de Relegations entre Monkeys y Clash, perdón, siempre digo Clash y luego me acuerdo de qué es Clash, ¿vale? Eso se está emitiendo en directo ahora mismo. Pero, por ejemplo, el día 11, si os dais cuenta, el día 11 se emitió en español, y fijaros el éxito que tuvo, el streaming de la LEC, ¿vale? En español. Digo, fijaros el éxito que tuvo porque aquí en un primer vistazo tenemos todo lo que ha ido ocurriendo, el peak viewers, el average viewers. Entonces, si de un simple vistazo a nivel visual os dais cuenta de que estos dos parámetros destacan sobre el resto. ¿Por qué? Porque al final era la retransmisión en español de una final de la LEC, ¿vale? Hay otros datos también aquí bastante interesantes y demás. Y antes de empezar a bajar abajo, que es lo que voy a hacer, según vaya dándole yo al scroll, voy a ir despacito a ver si sois capaces, sin mirar a la izquierda el día, de identificar qué dato por la columna de peak viewers y de average viewers es el que corresponde a las finales de la Superliga, ¿de acuerdo? Vamos a ir muy despacito, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. Aquí más o menos son datos similares. No hay ninguna cosa que destaque mucho sobre la otra. Vámonos al segundo día, ¿vale? Y lo vamos a ver más claro. Mirad, no he mirado a la izquierda, pero esto me dice que aquí algo ha pasado. Y efectivamente, no es casualidad que es el día 20 de agosto que fueron las finales de la Superliga, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a entrar en el día final de la Superliga. Este es el streaming que hicieron de la final de la Superliga, ¿de acuerdo? Hay aquí un gráfico para comentar cómo ha ido la proporción de espectadores y demás. Ahora me meto con este gráfico porque hay dos cosas importantes que os quiero mostrar, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que quiero que veáis es que tenemos los parámetros de siempre, es decir, tenemos las horas de visionado, el peak viewers y el average viewers, ¿de acuerdo? Han cambiado un poquito de interfaz de como lo tenían antes, un poquito más diferente, pero bueno, al final es lo de siempre, ¿vale? Aquí estoy utilizando una versión, para que os hagáis una idea, normal y corriente, ¿vale? Sin pagar nada, porque esta plataforma sí que es más carita, ¿vale? Aquí estamos a pelo, versión básica, ¿de acuerdo? Entonces, pero tenemos todos los datos, ¿eh? O sea, nos da datos más que suficientes para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero sobre todo que veáis aquí? Os quiero explicar dos cosas, luego os hago la explicación del tema de las gráficas y yo creo que con eso llegamos justo a los más o menos 50 minutos de workshop y dejo por si hay lugar a alguna pregunta, ¿de acuerdo? A ver, mira, acaba de entrar una persona ahora mismo, aunque es un poco tarde, pero bueno. A ver, fijaros, el pico de espectadores, ¿cuándo se suele dar? Se suele dar en el último partido, ¿de acuerdo? Vale, voy a demostraros aquí la conclusión que sacamos o el análisis que hicimos de la parte anterior. Aquí lo que dijimos es que la LVP de verano había obtenido unos datos súper interesantes y había obtenido un peak viewers de 205.240. ¿Lo veis? Vale. Me voy a ir a esa competición en concreto, ¿de acuerdo? Ya dejo de comparar con las otras. Bien. ¿Cuándo se da el peak viewers? Fijaros, el peak viewers, curiosamente, aquí no se da en la final. La final, si os dais cuenta, era el 20 de agosto, que es el último día de la competición. Pues aquí el peak viewers no se ha dado en la final. Se ha dado el día 1 de agosto. Me trastoca un poco los planes de lo que os iba a comentar, pero mejor, porque así es como, joder, no todo tiene que estar... O sea, las cosas no están preparadas, pero se buscan, ¿de acuerdo? Entonces, ese peak viewers se obtuvo y el average viewers no lo sabemos, pero el peak viewers se obtuvo el 1 de agosto. Entonces, lo que voy a hacer aquí en Stream Charts es, en lugar de irme al streaming del 20 de agosto, ¿de acuerdo? Que es en el que estamos, me voy a ir al streaming del 1 de agosto, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a la página 2
mala suerte, termina el 2 de agosto, pues me voy a la página 3 y cojo el streaming del 1 de agosto, ¿vale? Bien. El streaming del 1 de agosto, lo que me está diciendo, aquí no me enseña la gráfica porque una vez que pasan más de 30 días ya hay que pagar para ver la gráfica, pero el dato lo sigo teniendo. Lo que me está diciendo es que el peak viewers de ese día, según Stream Charts, era de 75.438, ¿vale? Lo que me dice Stream Charts es que el pico es de 205.000. ¿Qué pasa aquí? Porque si el pico se produce según eSport Charts el día 1 de agosto y son 205.000, ¿por qué en Stream Charts el pico me pone que es de 75.000? Pues muy sencillo, por lo que os he explicado antes. Porque aquí estamos midiendo lo que ha ocurrido en el canal de LVP. Este pico, como eSport Charts me da la globalidad de todos los canales, este pico se compone del pico que trae de 75.000 el VP más el pico que trae, y me juego el cuello, aquí ahora vemos el partido que es un partido de Ibai, de COI, ¿vale? No sé si miradlo. COI, y además ronda 1, Superliga, es decir, uno de los partidos más interesantes y encima con COI, que es Ibai, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que os he dicho antes, que estos datos hay que saber interpretarlos. ¿Por qué cuando teníamos aquí la comparativa de las ediciones de primavera y verano de 2022 con la de 2021 subían tanto los datos? Porque realmente no son solamente datos del VP, son también datos de los equipos, ¿de acuerdo? En cambio aquí sí que estoy viendo única y exclusivamente los datos del VP, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante por lo que os decía antes. Si yo soy una marca y digo, joder, me genera más espectadores Ibai que el VP, pues a lo mejor como el VP tengo un problema. Y es que es así, ¿de acuerdo? Y esas cosas pasan. Y a lo mejor mañana decido que en lugar de hacer el patrocinio con el VP, lo hago con, lo hago con Ibai. También me va a costar más caro, seguramente. Pero bueno, para que entendáis al final, repito, soy muy pesado, pero es que quiero que se entienda bien. Los datos, ¿de acuerdo? Es relativamente fácil encontrarlos con esto que estamos viendo. Luego hay que saber analizarlos, ¿vale? Y ya por último, me voy a ir al día 20 de agosto a esa gráfica, ¿de acuerdo? Que nos va a servir para hacer una cosa que creo que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Aquí no estoy viendo ninguna... No, no lo estoy viendo. A ver, dejadme que estoy mirando una cosa. No veo ninguna gráfica que pasa esto, pero bueno, os lo explico. Otro tema súper importante, y con esto terminamos. A ver, fijaros en esta gráfica, ¿de acuerdo? Los average viewers se sitúan aquí. Y ha habido un momento en el que ha empezado el streaming y esto está plano. ¿Por qué? Porque en las fases en las que normalmente se compone un streaming hay una parte que es el típico warm-up, ¿vale? El warm-up es una fase en la que, aunque yo he empezado a emitir, realmente no hay gente. Porque lo que tengo es una pantalla con una cuenta atrás que puede ser de 15 minutos, de 20, etcétera, etcétera, que es lo que se denomina un warm-up en plan de venimos o volvemos en 15 minutos, en 20 minutos comenzamos el streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Se usa mucho, es muy tradicional en la generación de contenidos, ¿no? Es decir, oye, una cuenta atrás de 20 minutos. ¿Cuál es el problema? Que la gente, sabiendo eso, no empieza a meterse en el streaming hasta este momento. Pero con las herramientas que nosotros tenemos, yo no puedo coger y decir, puedo hacerlo manualmente, pero la API, el dato que me da es, desde el momento en el que inicias el streaming hasta el momento en el que lo terminas, este es tu dato de media de espectadores. Entonces, la media de espectadores es un buen dato y normalmente, de hecho, suele ser incluso más bajo del real. ¿Por qué? Porque esta parte, este warm-up, me está haciendo que tenga un tiempo del streaming con prácticamente 0 espectadores, con lo cual me está tirando la media abajo. En función de la duración del streaming, afectará más o menos. Si hago un streaming de 3 horas y un warm-up de media hora, pues evidentemente me va a tirar más la media que si hago un warm-up de 15 minutos y 5 horas de streaming, ¿de acuerdo? Eso es obvio. Pero lo que quiero deciros es que, repito, los datos no solamente los utilicéis, sino que vayáis, veáis las gráficas, que hay herramientas que nos permiten hacerlo y los trabajéis. Porque a lo mejor resulta que he tenido una media de ¿cuánto? De, no sé, de 92.000. ¿Y si resulta que mi marca me ha dicho que tengo que tener unos objetivos y si supero los 100.000 espectadores de media, consigo ese objetivo y renuevo contrato y demás? Y yo llego aquí y digo, joder, macho, me quedan 92.000. Joder, ¿qué hacemos tal? Oye, espera, que a lo mejor no son 92.000, que a lo mejor si cocino bien cocinados, ¿de acuerdo? Porque esto sí que es real. Si quito esta media hora, que es un warm-up, que no hay absolutamente nada,
a lo mejor resulta que puedo agarrar unos poquitos de espectadores más de media y llego a los 100.000 y oye, es la diferencia entre que me mantengan un patrocinio, ¿no? Entonces, fijaos la tontería, lo que puede llegar a ocurrir, ¿vale? Y de la misma manera, muchas veces lo que ocurre es que, ya no tantas, las cosas como son, pero hay veces en las que los tournament operators o quien hace el streaming, digamos que hace una reposición. Es decir, oye, mira, este es el streaming de 5 horas y ahora yo te lo repongo y te lo repongo en el mismo streaming. Entonces ves el partido en diferido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el partido en diferido hay muchísima menos gente. Entonces hay ocasiones en las que la gráfica hace esto al principio, sube aquí, tiene su media de espectadores y demás, aquí empieza a caer porque aquí ya sabemos quién es el ganador y ya la gente se ha empezado a ir, y de repente se abre otra tanda de otras X horas, ¿de acuerdo? Pero con muchos menos espectadores porque el diferido o la reposición te lo meten en el mismo streaming. Si eso ocurriese, estamos tirando la media de espectadores porque evidentemente 5 horas en tiempo real de la competición versus otras 5 horas en diferido, el diferido va a tener siempre menos espectadores y te va a tirar la media. Y a veces pasa que no se cambia el streaming como tal, no se corta y se pone otro, se mete en el mismo y entonces te tira la media de espectadores, ¿vale? Entonces, esta gráfica, como veis, no es ninguna tontería. Saber interpretar la gráfica es bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que con todo esto, la verdad es que lo he clavado bastante bien de tiempo. Creo que un poco los objetivos fundamentales de lo que era el workshop espero que estén conseguidos. Desde luego, lo más importante era que entendieseis por qué utilizamos dos plataformas, que entendieseis cuáles son los KPIs en los que nos debemos de centrar, que vieseis ejemplos de cómo funciona una plataforma y cómo funciona otra. El tema también de geolocalización, muy interesante. El tema, sobre todo, de que una cosa son los datos, pero luego hay que saber interpretarlos. Por lo tanto, hay que conocer el contexto del sector, ¿de acuerdo? Y con esto, yo por mi parte, pues creo que hemos visto todo lo que yo quería que se entendiese del workshop. Ha habido gente que ha entrado, ha habido gente que ha salido y demás. Para los que quedan todavía aquí en la sesión, si alguno quiere realizar alguna pregunta, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Damos un minutito. Si alguien quiere que abra el micro y que pregunte literalmente, no hace falta que pida permiso ni que levante la mano, ¿de acuerdo? Si no, pues si nadie tiene nada que preguntar, pues damos por concluido el workshop, ¿de acuerdo? A los que habéis estado en directo, muchísimas gracias por el tiempo y por haber venido. A los que lo estáis viendo en diferido, como os decía, pues bueno, para eso queda grabado, para que lo podáis ver y en cualquier caso, abiertos a cualquier tipo de dudas que tengáis, si queréis que hagamos algún ejercicio en particular con vosotros, en fin, lo que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Como veo que no hay preguntas. Ah, bueno, sí, esperad, que hay aquí. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Nos comenta por aquí Fernando Ortega en el chat que el co-streaming al EVP no le perjudica tanto porque tiene publicidad in-game, ¿no? A ver, no creo que haya perjudicado a LVP. El tema está en que creo que más bien es un poco al revés, ¿eh? Esto es opinión personal. Creo que el LVP al revés, ha empezado a hacer suyos unos datos globales que a lo mejor no son tan grandes, ¿de acuerdo? Porque al final, si os dais cuenta, todo lo que son comunicaciones, notas de prensa y demás, a ver, el VP es Media Pro y al final son unos expertos en comunicación, entonces nosotros hemos hablado mucho con ellos, no estamos muy de acuerdo en algunos titulares porque utilizan el tema de los espectadores únicos. Claro, ¿por qué? Porque al final, lo que digo siempre, en una comunicación pública generalista, pues mola mucho más decir que he tenido 5 millones de espectadores únicos que decir que he tenido 200.000 espectadores de media. A mí me gusta mucho más y me da mucho más valor tener 200.000 espectadores de media que no 5 millones de espectadores, que a veces ni siquiera lo llaman único, con lo cual el titular es 5 millones de espectadores. Y el problema ahí, Fernando, es que cuando lo lee alguien del sector dice, bueno, yo ya sé lo que quiere decir el VP, ¿vale? Y yo ya sé que me puedo ir a StreamCharts o a cualquier otro sitio y ver la realidad. Pero cuando no eres del sector y eres un medio generalista y demás, mi percepción es que se crean unas expectativas que no son reales, porque tú a cualquier persona normal le dices que has tenido 5 millones de espectadores y lo primero que asocia es como en la televisión. Ah, vale, ha habido 5 millones de personas viendo tu competición. Y estrictamente hablando, lo que podríamos decir es, ha habido 5 millones de personas que al menos han visto 30 segundos de tu competición. Lo cual, como digo, para mí, en un streaming de 5 horas, pues no me dice mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es la picaresca de saber jugar con los datos y sin mentir, exponerlos de una manera o de otra, ¿vale? Al final nadie miente, pero
pero digamos que los muestras de la manera que más te interesa, ¿de acuerdo? Y repito, no es mentir, pero básicamente es jugar un poco con el conocimiento de la gente, ¿de acuerdo? Esa sería un poco mi conclusión, Fernando, ¿vale? Pues nada, oye, de verdad, muchísimas gracias. Espero volver a veros en algunas otras sesiones que hagamos. Tenemos un webinar el 21 de septiembre sobre la 10ª edición del máster. Hemos anunciado becas, hemos anunciado programa de becas también, la beca con DreamHack, que es 100%, el programa de becas. Hay una serie de cursos gratis que estamos dando pues, para que probéis un poquito, pues, un poco de esta esencia, ¿no? De lo que hacemos en las clases y demás. Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, por favor, nos escribís y ojalá os podamos ver a todos estudiando con nosotros dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y cerramos aquí la sesión. Un saludo. Hasta luego. Chao.